En un pequeño restaurante de una calle empedrada se había reunido la multitud habitual de la noche. El ligero olor a carne asada y pan recién horneado se mezclaba con el animado murmullo de las conversaciones y el tintineo de los vasos. Lara, una joven de rasgos desaliñados pero elegantes, se movía con soltura entre las mesas, tomando pedidos con una sonrisa cortés sin perder de vista la cocina, donde los cocineros se pasaban las órdenes unos a otros. «Más agua, por favor», dijo una dulce voz de anciana desde una mesa de la esquina, atrayendo la atención de Lara hacia la mujer mayor que acababa de terminar su comida. Lara, siempre atenta a los más pequeños detalles, se apresuró a acercarse, sirviendo el agua con una suave y amable sonrisa. «Por supuesto, señora», contestó Lara, tratando de reprimir un bostezo cansado al notar la expresión ligeramente preocupada en el rostro de la mujer. La mujer mayor parecía querer decir algo más, pero no se atrevía. «¿Va todo bien?», preguntó Lara en voz baja, sonriéndole cálidamente. «Sí, querida, todo va bien», murmuró la anciana, con voz grave. «Es que, eres un alma tan amable. Me recuerdas a alguien que conocí». La sonrisa de Lara tembló por un momento. No era la primera vez que alguien decía algo así. Siempre había sido una persona amable, deseosa de ayudar a los demás, y ese rasgo parecía llamar la atención de quienes la rodeaban, sobre todo en un mundo agitado y a veces indiferente. Pero en cuanto contestó, su jefe, el señor Becker, un hombre severo y poco propenso al sentimentalismo, la llamó. «Lara. La mesa 7 está esperando su cheque». Su voz era áspera y cortaba el ruido como una ráfaga de viento frío. «Ya voy, señor Becker», repitió ella, con una sonrisa forzada. Era otra velada normal en el restaurante, ruidosa, llena de gente, y ella intentaba complacer tanto a los clientes como a su jefe, que parecía encontrar defectos en todo lo que hacía. Deseaba poder dar más a los que la rodeaban, pero todo tenía un límite, ¿no? Lara se apartó unos mechones de pelo de la cara mientras se acercaba al mostrador donde había un hombre sentado, en la esquina más alejada. Iba bien vestido, un abrigo sastre de lana oscura y rasgos afilados. Se fijó en su pelo canoso, sus rasgos faciales afilados y su aura imponente. Dieter Fischer era un nombre que no conocía, aunque su presencia dejaba claro que era un hombre importante. «Buenas noches, señor», le saludó con voz profesional, aunque sus ojos captaron por un momento la tristeza en su expresión. Era apenas perceptible, pero estaba presente, un indicio inconfundible de algo más profundo, una tristeza que no era del todo apropiada en un hombre que parecía tenerlo todo. «Buenas noches», dijo Dieter, con voz baja y controlada, como si estuviera inmerso en sus pensamientos antes de que ella le interrumpiera. «Quiero un Wiener Schnitzel y un vaso de agua». Su tono era cortante y eficiente, como el de un hombre que no pierde el tiempo en cumplidos. Pero sus ojos se detuvieron en ella un instante más de lo necesario y su mirada se deslizó hasta el pequeño colgante que llevaba al cuello. Era un colgante de oro en forma de corazón, pequeño pero con un brillo que no podía ignorarse. Lara tocó instintivamente el colgante, sintiendo un pequeño consuelo al sentir el frío metal en contacto con su piel. Había sido un regalo de su madre adoptiva antes de morir, algo que su madre había dicho que era especial, aunque nunca le había explicado por qué. Simplemente, estaba allí, una parte de su pasado en la que no había pensado. Dieter se le quedó mirando un momento, con los ojos entrecerrados, antes de volver a mirarla. «Lo siento», murmuró, aclarándose la garganta. «Es que, el colgante. Me recuerda a algo». Lara enarcó una ceja, con la confusión reflejada en el rostro. «Oh. Es solo una cosa que me dio mi mamá», dijo casi instintivamente, como si las palabras ya hubieran sido ensayadas. «Dijo que era especial, pero nunca supe por qué». La expresión del rostro de Dieter cambió, aunque solo ligeramente, como si la mención del regalo de su madre hubiera despertado algo en él. «Ya veo», dijo en voz baja, como si estuviera asimilando algo. Asintió para sí, sin dejar de mirar el colgante. «Es muy familiar. ¿Te importa si te pregunto de dónde es?» Lara parpadeó, sin saber cómo interpretar su repentino interés. «Fue un regalo de mi madre adoptiva», explicó, con la incertidumbre evidente en su voz. «No sé mucho de su historia, solo que era importante para ella». La mirada de Dieter pareció suavizarse al tomar aire y su voz se volvió más tranquila, casi temblorosa.
Le regalé un colgante como ese a mi hija hace años, dijo, y había una emoción en sus palabras que Lara no pudo captar del todo. Era para recordarle lo mucho que significa para mí. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra y Lara percibió la tristeza que se ocultaba tras su férrea fachada. La curiosidad se apoderó de Lara y dio un paso hacia él. ¿Su hija? ¿Qué ha pasado?, preguntó, ya con voz más suave, cuando sus palabras llegaron a ella. Dieter apartó la mirada un momento, como si estuviera reviviendo un recuerdo lejano. Desapareció, dijo simplemente, y en su voz había una tristeza no expresada durante años. Hace 22 años. Tuvo un accidente. Nunca la volví a ver. Simplemente, desapareció. Lara se quedó inmóvil, con los pensamientos desbocados. No esperaba una respuesta así. Ella era solo una camarera, una pequeña parte del mundo, y aquí estaba este hombre con una historia tan pesada, tan trágica, que parecía casi insoportable. Pero no fue su historia lo que más le impresionó, sino la forma en que miraba el colgante que llevaba al cuello. Como si lo hubiera visto antes, como si fuera algo que le perteneciera. Lo siento, dijo Lara, sus palabras sinceras pero teñidas de un toque de confusión. ¿No sabía? No me di cuenta de que era tan importante. Dieter asintió, pero su mirada volvió a fijarse en el colgante. Es que, el colgante que le regalé a mi hija era idéntico al tuyo. El mismo oro, el mismo diseño en forma de corazón. Es extraño verlo ahora, después de tantos años. Suspiró con pesadez, como si llevara una carga que le pesaba desde hacía décadas. No sé qué decir, murmuró Lara, sintiendo que se le formaba un nudo en el estómago. Quería preguntar algo más, averiguar qué significaba todo aquello, pero Dieter ya se había levantado de su asiento. No te preocupes por eso, dijo, su voz calmada de nuevo. Gracias por traerme comida. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le dio una generosa propina. Luego se dio la vuelta y salió del restaurante sin decir una palabra más. Lara permaneció inmóvil durante un largo rato, sintiendo la pesadez de la conversación en el aire. Sus dedos volvieron a tocar el colgante y no pudo evitar la sensación de que aquel encuentro era el comienzo de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Había algo en Dieter Fischer, algo en el colgante que la unía a un pasado que ni siquiera sabía que existía. Mientras caminaba de vuelta a su puesto, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Era todo una mera coincidencia? ¿O había algo más en el colgante de lo que ella podía imaginar? Miró la pequeña pieza de oro en forma de corazón, el zafiro brillaba en la penumbra y, por primera vez, pensó que no era solo un recuerdo, era una llave. Una llave a un pasado que estaba esperando a ser abierto. A la mañana siguiente, Lara se despertó con el estridente sonido de su despertador y la luz gris de Berlín filtrándose a través de las cortinas. Se frotó los ojos, los acontecimientos de la noche anterior ya le daban vueltas en la cabeza. El rostro de Dieter Fischer, la tristeza de sus ojos, la extraña familiaridad con la que había tratado su colgante, todas estas cosas parecían perseguirla mientras realizaba sus tareas matutinas. La ciudad vivía con su energía habitual, el zumbido de las calles y el bullicio de los transeúntes. Mientras caminaba hacia el restaurante, Lara no podía evitar la sensación de que su vida había cambiado de la noche a la mañana. Sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Dieter, me recuerda a algo. No le había dado más explicaciones que mencionar a su hija. Su hija, que había desaparecido hacía 22 años. Lara cruzó la puerta principal de Zur Goldene Gabel con una media sonrisa. El olor familiar a carne asada y pan recién horneado la envolvió, pero no la tranquilizó como solía hacerlo. El restaurante estaba más tranquilo de lo habitual para el turno de mañana. El señor Becker, el dueño del local, estaba de pie detrás del mostrador, de espaldas a ella. Nunca sonreía ni decía nada de más. Buenos días, señor Becker, le saludó Lara, tratando de poner alegría en su voz. Llega tarde, le espetó él sin volverse. Su tono, como de costumbre, era cortante. Pronto llegarán clientes. Ponte a trabajar. Ella asintió, pero la sonrisa se le borró y se dispuso a ponerse el delantal y a prepararse para otro ajetreado día de trasiego entre las mesas. Mientras caminaba por el restaurante, vio caras conocidas sentadas en sus asientos habituales. Un cliente habitual, un señor mayor que siempre se sentaba junto a la ventana, la saludó con la mano.
Buenos días, Lara, le dijo con voz cálida. ¿Qué tal el día? Lara le devolvió la sonrisa, agradecida por la compañía, aunque sus pensamientos seguían en otra parte. Buenos días, señor Thompson, dijo ella suavemente. Ocupada como siempre, ya sabe cómo es. Siguió con sus quehaceres como de costumbre, pero una silenciosa ansiedad la carcomía por dentro. Las palabras de Dieter Fischer resonaban en su cabeza y miraba el colgante con más frecuencia de lo habitual. Siempre le había parecido una pequeña pieza personal del pasado que atesoraba porque se la había regalado su madre. Pero, ¿ahora? Ahora parecía algo más grande, relacionado con un hombre al que apenas conocía y con la hija que había perdido. Tu colgante, dijo Dieter con voz quebrada. Es igual al que le di a mi hija. Lara cerró los ojos un momento, obligándose a concentrarse en la tarea que tenía entre manos. No podía distraerse, no aquí. Pero incluso cuando se obligó a sonreír a sus invitados, no pudo evitar preguntarse, ¿estaba conectada con Dieter de alguna manera? Y si era así, ¿de qué manera? ¿Era solo una extraña coincidencia o había algo más profundo? No tardó mucho en volver a verle. Dieter Fischer había entrado por la puerta casi a la misma hora que la noche anterior. Su presencia era inconfundible y, de nuevo, la sala pareció silenciarse a su alrededor. La gente dirigía su atención a aquel hombre que irradiaba fuerza y confianza. Llevaba el mismo abrigo de lana oscura y el mismo traje bien confeccionado, y el pelo plateado bien peinado hacia atrás. El corazón de Lara martilleó en su pecho al verle, pero rápidamente se reprendió a sí misma. No había motivo para ponerse nerviosa. Era solo un cliente. Solo un hombre con una triste historia que no tenía nada que ver con ella. Aún así, no pudo contener el ligero temblor de sus manos mientras se acercaba a su mesa. Buenas tardes, señor Fischer, le dijo cortésmente, con voz firme a pesar del revoloteo de su estómago. ¿Qué desea hoy? Dieter la miró, con una expresión más suave que antes, pero algo indescifrable seguía acechando en el fondo de sus ojos. No habló de inmediato, su mirada se detuvo en el rostro de ella durante unos segundos antes de hablar. Café solo, por favor, dijo, con voz tranquila pero con una nota de algo más. Algo que le hizo sentir que esta conversación iba más allá de pedir bebidas. Y, si tiene un momento, me gustaría hablar con usted. Lara dudó. No esperaba que le pidiera que se sentara, pero había algo en su forma de hablar que le hizo querer escuchar. Claro, dijo, respirando hondo. Ahora mismo te traigo un café. Se alejó, aunque sus pensamientos ya iban a toda velocidad. ¿Por qué quería volver a hablar con ella? ¿Era por el colgante? ¿Por su hija? No podía evitar preguntarse qué secretos guardaba Dieter Fischer. Cuando volvió con el café, lo puso cuidadosamente delante de él, tocando la taza con los dedos. Él la miró mientras ella se acomodaba en la silla, dejando una cuidadosa distancia entre ellos, y su expresión era seria, casi escrutadora. No pretendía incomodarte anoche, empezó Dieter, con voz más baja que de costumbre, como si eligiera sus palabras con cuidado. Pero no puedo dejar de pensar en ese colgante. Sé que suena raro, pero necesito saber más. Si me dejas explicarte. Te lo contaré todo. A Lara le pilló desprevenida. No esperaba que le hablara con tanta franqueza, sobre todo después de su breve encuentro de la noche anterior. Miró el pequeño colgante que descansaba sobre su pecho y sus dedos se apretaron instintivamente en torno a él. ¿Por qué es tan importante? Preguntó en voz baja, vacilante. Dieter respiró hondo y se recostó en la silla. No es solo una joya, dijo con la voz llena de emoción. Es un recuerdo. Una promesa que le hice a mi hija. Le regalé este colgante cuando tenía 8 años. Le dije que siempre le recordaría mi amor por ella, sin importar dónde la llevara la vida. Pero... Vaciló un momento, con la voz ligeramente temblorosa. Se ha ido. Simplemente, desapareció. Después del accidente. Y nunca la volví a encontrar. El corazón de Lara latía con fuerza en su pecho. ¿El colgante? El mismo que ella llevaba. Lo siento mucho, dijo en voz baja, sin saber qué más decir. Parecía haber algo más en su historia, pero ella no sabía cómo preguntarlo sin hacer demasiadas preguntas. Dieter negó con la cabeza,
con una sonrisa triste en los labios. Ha pasado mucho tiempo, Lara. Pero el colgante que llevas es idéntico al que le regalé. El mismo diseño, el mismo zafiro en el centro. Nunca pensé que lo volvería a ver. Y aquí está, alrededor de tu cuello. Lara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que el colgante era especial, pero esto era más de lo que podría haber imaginado. Siempre había pensado que era solo una muestra del amor de su madre, un pequeño gesto para mantenerla cerca después de su muerte. Pero ahora las palabras de Dieter la hacían preguntarse, ¿podría haber una conexión entre ellos? ¿Era su pasado más complicado de lo que había pensado? Volvió a tocar el colgante, casi inconscientemente, mientras su mente daba vueltas a las implicaciones de lo que Dieter acababa de decirle. No lo entiendo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Cómo puede ser ese colgante? Mi madre me lo dio antes de morir. Nunca me dijo de dónde venía. La mirada de Dieter se suavizó, y por primera vez Lara vio la vulnerabilidad en sus ojos. No tengo todas las respuestas, Lara. Pero creo que tenemos que averiguarlo. Tenemos que averiguar si hay una conexión entre tú y mi hija Emilia. Ese colgante es lo único que nos conecta. Tenemos que averiguar si no es solo una coincidencia. Lara tragó saliva. De repente, la habitación le pareció demasiado pequeña, demasiado estrecha. El colgante, que siempre había sido un pequeño y reconfortante símbolo de amor, ahora parecía un peso alrededor de su cuello, tirando de ella hacia un pasado que nunca había conocido. Te ayudaré, dijo finalmente, con voz firme pero el corazón latiéndole con fuerza. Quiero saber la verdad. Los días que habían pasado desde su conversación con Dieter Fischer habían volado como un torbellino. Lara no podía dejar de pensar en el colgante, en la trágica historia de Dieter y en la extraña posibilidad de que su pasado fuera más complicado de lo que había imaginado. Las mismas preguntas le rondaban por la cabeza. ¿Podría estar realmente relacionada con la hija de Dieter? ¿Era posible que el colgante que siempre había llevado fuera una pista de un pasado del que no sabía nada? Lara siempre se había enorgullecido de su aplomo, de su capacidad para aceptar la vida que le había tocado y seguir adelante. Pero ahora, cada día que pasaba, parecía que la realidad se le escapaba de las manos. Lara no podía evitar la sensación de que algo grande se avecinaba en el horizonte, algo que podría cambiar todo lo que sabía de sí misma. A la semana siguiente, Dieter volvió a llamarla, con voz firme pero llena de tranquila determinación. Lara, le dijo, he estado investigando y creo que debemos dar el siguiente paso. Quiero obtener más información sobre el colgante. Hay un joyero en Múnich que tal vez pueda ayudarnos. Fue él quien lo hizo hace tantos años. A Lara se le aceleró el corazón. ¿Múnich? Eso parecía muy lejos para una empresa tan pequeña. Pero la idea de encontrar respuestas, de comprender el misterio que rodeaba al colgante y su conexión con la hija perdida de Dieter, era demasiado convincente como para ignorarla. Estoy preparada, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Quiero saber la verdad. Y así, unos días más tarde, se encontraron en un tren con destino a Múnich. Dieter había reservado un compartimento separado, dando a Lara el lujo de la privacidad en medio de sus pensamientos arremolinados. El tren retumbaba por las vías, con un movimiento rítmico casi relajante. Pero Lara podía sentir la tensión en el aire, una extraña mezcla de anticipación y miedo. Lo desconocido nunca es fácil, y aquí se sentía como si estuviera entrando en un mundo que nunca había conocido. Dieter estaba sentado frente a ella, con una carpeta de papeles y fotografías antiguas delante. Sus ojos estaban fijos en los papeles, pero Lara pudo ver cómo se le tensaba la mandíbula y sus dedos agarraban sutilmente el borde de la carpeta, como si se estuviera preparando para algo. ¿Estás bien?, preguntó Lara, con voz suave. No pudo evitar notar la tensión en su rostro y el hecho de que parecía estar inmerso en sus propios pensamientos. Dieter la miró y esbozó una sonrisa cansada. Estoy bien, solo, pensando, dijo, y había una nota de tristeza en su voz. Hace tiempo que no recorro este camino. Es una sensación extraña, buscar respuestas después de tantos años. Lara sintió. No puedo ni imaginar lo que se siente. Perder a alguien a quien amas, y luego vivir sin saber qué pasó. Los ojos de Dieter se ablandaron, y por un breve instante,
Lara vio la vulnerabilidad bajo el duro exterior del hombre de negocios. Fue lo más duro por lo que he tenido que pasar, admitió en voz baja. Pero nunca he dejado de buscar. Necesito saber qué le pasó a Emilia. Necesito saber si está ahí fuera, en alguna parte. Lara sintió simpatía por él. Siempre había pensado en su familia como algo sólido, algo en lo que siempre podía confiar. Pero la historia de Dieter le había hecho darse cuenta de lo frágiles que podían ser incluso los lazos más estrechos, y de cuánto dolor había cuando las respuestas seguían siendo desconocidas. Pasaron unas horas y hablaron de su búsqueda común. Dieter habló más de Emilie, de cómo era una niña brillante y curiosa, interesada en los libros y el arte. Habló del día del accidente, de la aterradora llamada telefónica y de la larga búsqueda de respuestas que acabó en un callejón sin salida. La policía había llegado a la conclusión de que lo más probable era que Emilia estuviera muerta, pero sin restos. Dieter seguía sin poder aceptarlo. Se negaba a renunciar a la idea de que su hija pudiera estar viva, incluso después de tantos años. Tenemos que ver al joyero, dijo Dieter, distrayendo a Lara de sus pensamientos. Él es quien hizo el colgante. Si alguien sabe algo al respecto, es él. Llegaron a Múnich a última hora de la tarde y Dieter condujo a Lara a una pequeña y elegante tienda en una calle tranquila. El joyero, un hombre mayor de pelo plateado y modales tranquilos, les saludó cordialmente. Señor Fischer, han pasado muchos años, dijo el joyero, estrechando la mano de Dieter. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Dieter no perdió el tiempo. Necesito que le eche un vistazo a este colgante, dijo, con voz firme. Creo que puede contener la clave para entender lo que le ocurrió a mi hija. El joyero retiró el colgante del cuello de Lara y lo examinó detenidamente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente al darle la vuelta y examinar el pequeño zafiro incrustado en el centro. Recuerdo este trabajo, dijo lentamente, con la voz distante por el peso de los recuerdos. Lo mandé hacer hace más de 20 años. Se lo hice a un cliente muy especial, un padre que quería algo único para su hija. Era una petición muy personal. Hizo una pausa y miró a Dieter. Nunca pensé que volvería a verlo. A Lara se le aceleró el pulso. ¿Por qué estás tan segura de que es el mismo colgante? Preguntó, con la voz temblorosa por la curiosidad. El joyero sonrió suavemente. Hay un pequeño grabado en la parte posterior, explicó, girando el colgante con cuidado para revelar una marca tenue, casi imperceptible. Dice, para Emilia, por siempre tu padre. Lara se quedó sin aliento. Dieter ya había mencionado antes el nombre de su hija, pero ver el grabado y darse cuenta de que era el mismo colgante fue un shock. Era real. No era una mera coincidencia. El colgante que había llevado desde que tenía memoria, regalado por su madre adoptiva, era el que Dieter había hecho para su hija. La expresión del rostro de Dieter se suavizó, pero sus ojos estaban llenos tanto de dolor como de esperanza. Nunca quise creer que se había ido. Y ahora tenemos la oportunidad de averiguar la verdad. El joyero los miró a ambos, con una mezcla de preocupación y simpatía reflejada en su rostro. Puedo ayudaros a encontrar cualquier información relacionada con el colgante, dijo. Pero deben estar preparados. Lo que encuentres puede no ser lo que esperas. Lara miró a Dieter, con el corazón acelerado. En cierto modo, sabía que la verdad sería difícil de aceptar. Pero ahora que la realidad de la conexión del colgante con la hija de Dieter estaba ante ella en todo su esplendor, no podía evitar preguntarse, ¿cuánto de su propio pasado se le había ocultado? ¿Y estaba preparada para revelarlo todo? Averiguémoslo, dijo Dieter, con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Tenemos que saberlo. Mientras el joyero cogía el colgante para examinarlo más de cerca, Lara se apartó, con los pensamientos dándole vueltas. Ya no era una simple camarera en un pequeño restaurante. Estaba en el centro de algo mucho más grande que ella, un misterio que la conectaba con una familia que nunca había conocido y un pasado que apenas empezaba a comprender. El ambiente en la joyería estaba lleno de expectación. Lara permanecía en silencio, con las manos entrelazadas, esperando a que el joyero volviera con el colgante. Mientras tanto, Dieter se paseaba tenso por la pequeña habitación, pasando la mirada de la ventana a la puerta y viceversa. Su expresión era de serena determinación,
Pero Lara sintió que bajo su calma exterior había algo profundo y problemático. El joyero se llevó el colgante a la espalda, sus movimientos eran cuidadosos y deliberados. Como si el objeto en sí llevara un gran peso, no solo una joya, sino un vínculo con algo perdido hacía mucho tiempo. Los pensamientos de Lara pasaban por su cabeza como un huracán, pero su atención se centraba en el colgante. Podía sentir su presencia alrededor de su cuello, como si la atrajera hacia un misterio del que no se daba cuenta de que estaba al tanto. ¿Crees que podría ser realmente así?, preguntó Lara tras una larga pausa, su voz rompiendo la silenciosa tensión. No necesitó dar más detalles, Dieter sabía exactamente lo que estaba preguntando. Dieter dejó de caminar y se volvió hacia ella, con los ojos tranquilos pero llenos de años de nostalgia. No lo sé, dijo en voz baja y ligeramente temblorosa. Pero necesito saberlo. Si hay alguna posibilidad. Sacudió la cabeza, incapaz de terminar el pensamiento. A Lara se le encogió el corazón. No sabía si era posible imaginar el dolor con el que Dieter debía de haber vivido todos estos años. La idea de perder a un hijo, de no saber dónde estaba o si estaba vivo, era casi insoportable. Y, sin embargo, en aquel momento parecía que ambos estaban al borde de algo que podría cambiarlo todo para los dos. El joyero regresó con el rostro pensativo pero sombrío. Volvió a colocar el colgante sobre el mostrador, y su superficie reluciente jugó con la luz de un modo extraño, casi inquietante. Lo he examinado detenidamente, dijo con voz tranquila pero firme. Efectivamente, es la misma joya que hice para su hija, señor Fischer. ¿Y hay algo más? Lara se inclinó hacia adelante y se le cortó la respiración. Contuvo la respiración sin darse cuenta. El joyero continuó, al examinarlo más de cerca, descubrí algo más. Una pequeña inscripción que había olvidado. Giró con cuidado el colgante entre sus manos. Este grabado no es solo un mensaje de padre a hija. También es un número de serie. Dieter frunció las cejas, confundido. ¿Número de serie?, preguntó. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está ahí? El joyero asintió lentamente con los dedos recorriendo las finas líneas del grabado. Es la forma en que mantengo un registro de los pedidos que he completado. Una referencia a los materiales utilizados y el número de pedido. Así me aseguraba de que era una pieza única. Se encontró con la mirada de Dieter y su expresión se tornó seria. Ese número de serie puede decirnos de dónde procede y cuándo. A Lara se le aceleró el pulso. ¿Podría ayudarnos a averiguar dónde se fabricó?, preguntó con esperanza en la voz. Es posible, dijo el joyero, pero llevará tiempo. Tendré que comprobar mis archivos para ver si tengo algo que me permita seguir su rastro. Dieter asintió, con una mezcla de determinación y resignación reflejada en el rostro. Haz lo que puedas, dijo, con voz firme a pesar de la creciente marea de emociones. Si hay alguna posibilidad de que nos lleve hasta ella. Lara sintió el peso de sus palabras. Haremos lo que sea necesario, dijo en voz baja, sintiendo una repentina solidaridad con él. La idea de que podía ayudar a aquel hombre a encontrar a su hija, o al menos la verdad sobre lo que le había ocurrido, le dio una sensación de propósito. El joyero asintió con la cabeza y volvió a dejarlos solos, dirigiéndose a su despacho para buscar los registros necesarios. Lara y Dieter permanecieron en silencio, como si hubieran llegado a un acuerdo tácito. Ya no se trataba solo del colgante, sino de encontrar la verdad, dondequiera que ésta los condujera. Nunca pensé que una cosa tan pequeña pudiera tener tanta importancia, dijo Lara, rompiendo el silencio. Tocó con cuidado el colgante que llevaba al cuello, sus dedos rozaron el frío metal. Mamá siempre decía que era especial, pero nunca me explicó por qué. Yo solo pensaba. Pensé que era un regalo, una forma de recordarla. Dieter la miró con seriedad. A veces, las cosas que más apreciamos son las que menos comprendemos, dijo suavemente. Pero son las que pueden mantenernos unidos cuando todo lo demás se desmorona. Lara lo miró, sintiendo la profundidad de su dolor. Durante más de 2 décadas, no había perdido la esperanza de que su hija aún pudiera estar ahí fuera. No podía imaginar cómo alguien podía llevar una carga así durante tanto tiempo. Comparada con él, su propia búsqueda de identidad parecía casi insignificante.
Tras unos instantes de silencio, el joyero regresó con un pequeño papel en la mano. Lo he encontrado, dijo, con una voz llena de sentido de la finalidad. El número de serie coincide con el que anoté en el pedido. Esta joya se hizo para una chica llamada Emilia Fischer, y el pedido se hizo pocos días antes del accidente. El rostro de Dieter palideció, pero sus ojos ardían con un fuego que Lara no había visto antes. Se trataba de eso. Era la conexión que habían estado buscando durante tanto tiempo. Estaba tan cerca de encontrar las respuestas que llevaba años esperando. ¿A dónde conduce esto?, preguntó Dieter, con la voz ronca. El joyero vaciló. A una dirección de Berlín, dijo en voz baja. Según los registros, una mujer llamada Renate Fischer se llevó el colgante de la tienda. Fue ella quien hizo el pago final y se llevó el colgante a casa. Lara sintió que se le cortaba la respiración. ¿Renata? Ese nombre resonó en su mente, el mismo que había oído mencionar de pasada a Dieter un par de veces. ¿Renata? ¿Fischer? Preguntó, con una voz casi demasiado baja para oírla. Dieter asintió con la mirada. Sí, dijo lentamente. Renata Fischer es mi exmujer. Después del accidente, desapareció. Los dos estábamos destrozados, y después de perder a Emily, no podíamos seguir adelante. Se fue y nunca volví a verla. Lara sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Y ahora, crees que esta Renate puede haber tenido algo que ver con mi origen?, preguntó, y la pregunta quedó flotando en el aire. La expresión de la cara de Dieter se suavizó, aunque aún había notas duras en ella. No lo sé, dijo. Pero si ese colgante nos une, tenemos que encontrarla. Puede que ella sepa más de ti que nadie. Tienes que entenderlo, Lara, podría ser la clave de todo. Lara se congeló al darse cuenta de lo que le había sucedido. Siempre había sabido que había lagunas en su historia, partes del pasado que no podía recordar. Pero ahora parecía que esos huecos empezaban a llenarse, y la imagen que estaban formando era imposible de ignorar. Si Renata sabe quién soy, tenemos que encontrarla, dijo Lara con determinación en la voz. Necesito saber la verdad. Necesito entender de dónde vengo. Dieter asintió, con el rostro decidido. Entonces la encontraremos, dijo, y su voz se llenó de serena determinación. Juntos. Las piezas del rompecabezas iban encajando, pero Lara no podía evitar la sensación de que había mucho más en esta historia de lo que podía siquiera empezar a adivinar. Mirando a Dieter, se dio cuenta de que el viaje que estaban a punto de emprender era solo el principio de algo mucho más grande, algo que cambiaría sus vidas para siempre. El viaje en tren de vuelta a Berlín parecía interminable. Por la ventanilla se veían paisajes de color verde pálido y marrón, tan alejados de las calles de cemento y los estrechos recovecos de la ciudad que parecían casi irreales. Pero en el compartimento del tren, la realidad de la situación era más nítida que nunca. Lara aún podía sentir la pesadez del colgante que llevaba al cuello, que se había vuelto aún más pesada tras la revelación del joyero. Renate Fischer, dijo Dieter cuando el joyero pronunció el nombre de la mujer que se había llevado el colgante hacía tantos años. Fue ella quien se lo llevó. Fue ella quien lo pagó y se lo llevó a casa. Aquellas palabras habían resonado en la cabeza de Lara desde entonces, vibrando con una verdad extraña, casi insoportable. Renata Fischer. Podría ser la misma Renata, la mujer que la había criado, amado y, en definitiva, a la que Lara había llamado madre durante la mayor parte de su vida. Al darse cuenta, se le retorció el estómago. Siempre había sabido que su pasado no era una historia sencilla, pero nunca pensó que la llevaría a esto: la exmujer, el hijo desaparecido, el colgante que los unía a todos. Dieter estaba sentado frente a ella, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo mientras el tren avanzaba a toda velocidad hacia Berlín. Su habitual compostura se había roto, y Lara vio por primera vez al hombre que se ocultaba tras la fachada de un estoico hombre de negocios. Un hombre que había perdido a su hija y había pasado años buscando respuestas. Nos estamos acercando, Lara. La voz de Dieter, ronca por la emoción, cortó el silencio. Pero cuanto más nos acercamos, más difícil es averiguar qué hacer con la verdad. Lara asintió, las manos le temblaban ligeramente mientras se ajustaba el colgante que llevaba al cuello. Lo sé, dijo en voz baja. Ya no sé qué creer.
Creía que mi vida. Pensé que lo tenía todo resuelto. Pero ahora es como si todo se hubiera vuelto del revés bajo mis pies. Ya no sé quién soy. Dieter levantó los ojos y se encontró con su mirada, y por un breve instante hubo comprensión en ellos, una comprensión que superaba los años que los separaban. No te estoy pidiendo todas las respuestas, Lara, dijo en voz baja. Te pido que confíes en este viaje. Que confíes en que nos estamos acercando a la verdad. Y pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. El corazón de Lara se aceleró. Las palabras, pronunciadas por él con tanta suavidad, con tanta sinceridad, la llenaron de una extraña calidez. Por primera vez desde que había comenzado todo este calvario, sintió que no estaba sola, que no era solo un peón en un misterio. Ahora formaba parte de la historia, y por primera vez, lo sintió como algo poderoso. El tren llegó a Berlín y ambos descendieron, con la mente abrumada por lo que habían descubierto y lo que aún permanecía oculto. La ciudad parecía contener la respiración mientras caminaban por la ajetreada estación. El ruido de los pasajeros y el estruendo de los trenes que llegaban y partían contrastaban con la silenciosa tensión que flotaba entre ellos. Dieter la llevó a una pequeña cafetería cercana a su despacho, un lugar al que acudía a menudo cuando quería pensar. Se sentaron en un rincón tranquilo, y el murmullo de las conversaciones de otros clientes resultaba casi relajante por su familiaridad. Dieter colocó la carpeta con las notas del joyero sobre la mesa, entre los dos. Lara tamborileó ligeramente con los dedos en el borde, tenía los nervios a flor de piel. He estado pensando, dijo Dieter, rompiendo el silencio. No podemos esperar más. Renata debe saber algo. Si fue ella quien se llevó el colgante, si fue ella quien lo guardó todos estos años, es imposible que no sepa la verdad. Lara tragó con fuerza, con la boca seca. ¿Crees que ella sabía de mí? Sabía que yo. Quiero decir, ¿realmente podría haber sido Emilia? La mirada de Dieter se suavizó y extendió la mano sobre la palma de la mano de ella. No lo sé, Lara, dijo en voz baja, y había una profunda comprensión en su voz que hizo que Lara se sintiera menos sola. Pero sí sé lo siguiente, tengo que resolver esto. No solo por mí, sino por ti. El peso de sus palabras hizo que le doliera el estómago. Ella ya no era solo parte del pasado de Dieter, era parte de algo mucho más grande. Y esto no era más que el principio. Lara se recostó en la silla, con los dedos enroscados en el colgante como si fuera su salvavidas. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Dieter también se recostó en su silla, con expresión pensativa. Vamos a buscar a Renate, dijo con firmeza. Vamos a verla. Tenemos que escuchar su versión de los hechos. Solo entonces sabremos exactamente lo que ocurrió en realidad. Lara asintió, sus pensamientos se arremolinaban con las implicaciones. ¿Renata? Su madre adoptiva. La mujer que la había criado, amado y, sin embargo, le había ocultado la verdad todos estos años. Pero ahora, con cada momento que pasaba, estaba más claro que Renata tenía las respuestas al enigma que había atormentado a Lara desde que tenía memoria. Por la noche, llamaron. El nombre de Renata estaba enterrado en registros antiguos, pero Dieter tenía contactos que podían ayudarles a localizarla. La conversación telefónica fue breve, pero la mujer del otro lado se mostró cautelosa, sin saber el propósito de la llamada. Sin embargo, accedió a reunirse con ellos. La cita se fijó para el día siguiente. Cada día que pasaba, Lara sentía que el nerviosismo crecía en su interior. No tenía ni idea de lo que le esperaba, pero sabía que ese momento lo cambiaría todo. Ya no se trataba solo de Dieter. No se trataba solo del colgante. Se trataba de la propia Lara, su identidad, su pasado y lo que le depararía el futuro. Al día siguiente llegaron a la dirección que les habían dado, un piso pequeño y modesto en las afueras de la ciudad. El edificio era viejo, sus paredes estaban desgastadas, pero había algo tranquilizador en su familiaridad, como si el tiempo se hubiera detenido aquí hace mucho tiempo. Dieter estaba en la puerta, con la mano en el timbre un momento más de lo necesario. A Lara se le aceleró el corazón al ver que Dieter bajaba la mano hacia el timbre. Ya no había vuelta atrás. No más preguntas. Solo respuestas. La puerta se abrió lentamente y una mujer apareció en el umbral,
con el rostro oculto por una sombra. Dieter, dijo con voz temblorosa pero familiar. ¿Me has encontrado? ¿Renata? Lara se quedó sin aliento. La mujer que tenía delante era mayor, con el pelo ligeramente canoso, pero no cabía duda. Era la misma mujer que había formado parte de su vida desde el principio. Renata, dijo Dieter en voz baja, con el peso de los años en su voz. Tenemos que hablar. Lara dio un paso adelante, con el corazón acelerado. No era solo una hija perdida en el tiempo. No era solo una mujer atrapada en medio de una extraña historia. Ella era Emilia. Era parte de esta familia. Y ahora estaba preparada para enfrentarse a la verdad. La puerta se abrió más. La verdad la esperaba al otro lado.